mayormente el fútbol mexicano ahora se está viendo mucho más acá. Antes era más difícil, pero bueno, ahora se sigue viendo y sí, lo voy siguiendo. Igual mayormente lo sigo más cuando empieza la liguilla. No me llegó informe ni revisé informes de nada de eso. Lo único futbolístico, me parece que estuvo en una etapa muy buena. eh, en los últimos años y bueno, también perdió varias finales, pero también no es fácil llegar a la final. Mayormente la gente no lo valora el llegar a la final si la perdés, pero no es nada fácil. Imagínate que hay muchos equipos y a la final siempre llegan dos y siempre gana uno solo. Los demás parecen que son todos perdedores, pero en realidad yo creo que tiene una buena época Cruz Azul. Estamos hablando de equipos grandes, eh, que se emparejó mucho ahora el fútbol. Ahora no es como antes que eran los más poderosos los equipos grandes. Y así todo siempre no fue fácil. Yo creo que ahora está muy parejo el fútbol. Está muy estudiado, muy analizado. Saben cómo enfrentarlo, saben que usan los nervios de los jugadores, la presión que tienen los jugadores de los equipos grandes. No todos los jugadores son jugadores para equipos grandes, por más que sean muy buenos jugadores. No quiere decir que sean malos, pero a veces pasa mucho por la personalidad de cada uno, cómo lo registra o cómo lo lleva, si está preparado para eso. No todos somos iguales, y eso pesa muchas veces. Estaba jugando yo acá en el Deportivo Español. Y bueno, había varios equipos que me solicitaban en esa época que yo quedo libre de Español. Y fue una decisión más en esa época de irme de acá, por el lío que hubo con el problema que tuve yo con Español. Y bueno, acá hubo paro de jugadores en esa época por todo lo que pasó con nosotros. Entonces, pesó mucho eso en irme afuera. Tenía oportunidad de quedarme acá en Argentina, pero decidí irme afuera y más allá, que es un club grande, México, y México siempre me gustó. Así que bueno, probé irme para allá y la verdad me fue bien porque apenas llegué los primeros 6 meses y pudimos salir campeones de campeonato local y CONCACAF, los dos metimos ese año. Ir a otro país no es fácil, no es fácil más. Está bien que el mismo idioma, casi prácticamente es el mismo idioma, pero el desafío era grande. Imagínate que nosotros en Deportivo Español, acá se lo consideraba un equipo chico, o sea, de poca gente, iba poca gente, sí tenía eh, mucha vida social y todo, pero a la cancha no iba mucha gente. Entonces, eso de pasar a un equipo grande también es un lindo desafío, aparte siendo joven. Uno cuando es joven es un poquito más inconsciente, eh, y quiere siempre jugar. Antes era más el tema de jugar en los equipos grandes. Ahora no sé cómo debe ser, porque viste que se abrió mucho el mercado y se van a Arabia, capaz que no a Sí. nombres de equipos. Y bueno, eso fue un lindo desafío y salió bien. Me adapté bien y salió bien. Siempre para bien me sorprendió. La verdad, las instalaciones, las formas de entrenamiento, eh, la verdad, el profe que estaba con Luis Fernando Tena me puso a punto muy rápido, porque también la altura y el smog juegan mucho. Yo tuve 15 días de adaptación cuando llegué allá y la verdad me hizo muy bien. Y no, las instalaciones, la gente, el cariño, la cantidad de aficionados, porque acá en Español, es lo que te vuelvo a repetir, no había tantos aficionados y al ser un equipo grande, son más reconocidos, tenés que tener los pies más sobre la tierra, un montón de cosas aprender. Lo que pasa que yo cuando fui para allá no tenía tantos referentes de los jugadores, cuáles eran de selección, cuál eran. El maestro Galindo
un fenómeno, la verdad, una persona excelente, todos unas personas excelentes. Carlos, Hermosillo, todos me recibieron bien, todos me enseñaron la vivencia de México, de todo el vestuario, de lo que es la gente, o sea, siempre fui muy bien recibido. Era un grupo muy unido, era un grupo que todo tira para adelante, entonces es como que te sentís tranquilo, porque cuando Ujú. mirás alrededor ves una armonía, entonces llegué bien y tranquilo y no, por eso no me costó, creo yo, la adaptación. Primero de Galindo era un señor, me recibió bien y la verdad sentí el apoyo siempre de él, de Carlos, del Conejo. Estuvo también un tiempo, estuve ay, no me salió ahora el nombre, y es súper Ya. famoso. El arquero, Campos, con Sí, Jorge. Jorge Campos. También una persona súper sencilla, súper divertida. Es como que todos incorporaban a todos en el grupo y me sentí cómodo desde el primer día. Aunque algunas cosas van pasando de los chistes, viste, que te quieren cortar el pelo, que todas esas cosas que cuando uno llega y es chico, Sí. bueno, hay anécdotas de eso, que no me dejé cortar el pelo. Lo fundamental siempre es el grupo, primero es el grupo. Yo creo que Luis Fernando tuvo, la verdad, una muy buena visión en, en cuidar al grupo, en respetar a los jugadores. El que salía no se enojaba y el que entraba se lo apoyaba. Por más que tengamos competencia el día a día en los entrenamientos, porque en los entrenamientos eran duros, era a cara de perro, pero siempre se apoyaba al que jugaba y yo creo que hubo, y casi no hubo ningún jugador donde se quejara por qué no jugaba. Si no era al revés, el que no jugaba entrenaba más, se mataba más, entonces eleva la vara de la competición, entonces todos mejoran. Esa es lo que tenía ese grupo de mentalidad. Aparte jugadores de selección. Ujú. Eh, Reynoso era jugador de selección, capitán de la selección de Perú. O sea, todos jugadores importantes y positivos aparte. Había muchos líderes en el grupo. Estaba Carlos Hermosillo, estaba él, estaba Reynoso. Siempre también nos sentimos cómodos cuando jugamos, cuando no, que yo a veces algunos partidos me tocó ir al banco porque me lesioné y después, bueno, me fui al banco, yo creo que es un jugador increíble, porque Ujú. tiene mucha calidad, mucha tranquilidad, por algo jugó en la selección, por algo fue capitán también en Cruz Azul, cuando no estaba Carlos o Galindo. eh, sí, sí, es un jugador muy destacable en todo el grupo ese de la columna vertebral, era muy importante. Hacía 17 años que Cruz Azul no sería campeón y había una presión, pero no nosotros no sentíamos la presión. Sí, la gente te lo hacía saber, eh, los comentarios de la dirigencia o decir, bueno, hace mucho que este club no sale campeón, tenemos una responsabilidad mayor, entre comillas, porque uno da todo y a veces sale, a veces no sale. Pero sí, la presión era más por el campeonato local. Ujú. Pero te vuelvo a repetir, es como que tomamos partido tras partido y llegó un momento que no nos dimos cuenta. Eh, es que es un contagio también, yo creo que es un contagio porque ese vestuario vos te cambiabas antes de los partidos, que estabas por empezar el partido y te estabas cambiando y es como que sabías que era muy difícil que pierdas. Era esa sensación en el vestuario, era esa sensación. Es en lo que tenés que hacer y no en lo que tiene que pasar.
Ujú. Tenés que estar muy concentrado en lo que tenés que hacer y saber que pueden pasar cosas que uno las planea, pero pueden pasar. Que pierda, que te equivoques, pero vuelvo a repetir, el grupo era el que te apoyaba, no sé, el que jugaba la perdía 2 veces, 3 veces, y sin embargo el equipo corría, la recuperaba rápido y se la volvió a matar. O sea, la confianza del compañero no se perdió nunca. Está bien que cuando empezás a ganar, a ganar, a ganar, la confianza va más arriba, o sea, se eleva, Claro, está pero relacionado. claro, sí, 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 se eleva, se eleva. Y en el tema de la liguilla lo mismo. La liguilla, imagínate que nosotros llegamos a la final con León. León salió primero y nosotros segundo en la general. Ujú. Y en la final, León era el Eh, eh, equipo más Santos Laguna, ¿no goleador. es? ¿No era ¿Eh? Santos Laguna? Santos Laguna, Santos. perdón. Santos Laguna era el equipo más goleador del torneo de local ellos y nosotros éramos el más goleador de visitante y nos enfrentamos en la final de visitante, nosotros y ellos de local. O sea, fue un campeonato muy parejo, muy parejo. ¿Y de la final qué recuerdos tenés? A ver, bueno, estuve investigando, supe que jugaste bastante en esa fase regular del torneo de invierno, por ahí en esa liguilla no tuviste tanta acción y en la final entraste de cambio. ¿Cómo se maneja esa ansiedad por ahí? Bueno, ahí Eh, fue, en la liguilla fue cuando me lesiono antes de Ujú. empezar la liguilla. Una lesión muscular y entonces ahí ya después el equipo anduvo bien eh, armado y yo cuando estuve bien tuve que estar en el banco. Hasta bueno, hasta la final que jugamos con León y entré ahí en la final para cerrar un poco el partido. No, el recuerdo que tengo es el penal de Carlos. Esa es la memoria con la tranquilidad que lo pateó. Estás tan metido en el partido que pasa el tiempo y vos no te no lo registrás hasta que termina y te pones a pensar de todo lo que pasó, de todo lo que pasamos, porque al final nosotros de local ganamos 1-0 y perdimos 1-0 allá, o sea que en el global estábamos empatados. Cuando le hace el penal comiso a A Carlos. Carlos, era un penal muy, muy difícil, muy para patearlo. Eh, Comiso es un arquerazo, era un arquerazo y bueno, pero Carlos tenía una frialdad que era todo el campeonato. Él te hacía goles de cabeza, de zurda, de derecha, con el muslo, con una tranquilidad, una paz en el área tremenda. Pero los nervios que pasa uno porque uno no lo va a patear, no sabe los nervios que pasa el otro. Entonces es una incertidumbre terrible. Pero nada, lo pateó un fenómeno, una calidad tremenda. La verdad sí se valora mucho más por lo poco que se pudo salir campeón. Imagínate que cada vez que... Son muchos años y pocos campeonatos. Entonces, claro, y la verdad tuvo la mala suerte también que perdió varias finales después. Claro. Entonces, eso se valora mucho más los campeonatos que se ganaron por todo el tiempo que no se gana. Si se hubiera ganado mucho más seguido, sí se valora, pero sería una costumbre de estar ahí saliendo campeón. Es Ujú. como todo, a lo que te acostumbras se valora menos. Ahora, cuando añorás algo que vos viviste y hace mucho no lo vivís, sí que se valora muchísimo más. Y fue decisión mutua, porque aparte me quería Pachuca y, y bueno, era un equipo nuevo que subía y también pretendía quedarse en primera, que después ese mismo año de Pachuca nos quedamos en primera, o sea, viste que subía y Sí. bajaba. Bueno, tuvimos la suerte de que ya quedamos en primera y ya quedó en primera Pachuca. Ya Pachuca y ahora es un equipo muy Fuerte. importante en México. Entonces, es como que muy contento, no por haberme ido de Cruz Azul, pero así es el fútbol. Pero sí muy contento por Pachuca, porque
empezó el camino ahí Ujú. para ellos. O sea, ahí se empezaron a fortalecer en tema de primera división. Yo tenía un camino mucho antes, Pachuca, ¿no? Pero bueno, afianzarse en primera división partió desde ahí. Y bueno, imagínate que también eso lo llevo interno yo, ¿no? Como Claro. que es una satisfacción también. Yo tuve una lesión de rodillas, me rompí los cruzados Ujú. en Pachuca y decidí venir a curarme acá a Argentina con médicos que yo conocía y bueno, y después de ahí yo estuve un año, me hicieron mala praxis, entonces estuve un año y medio sin jugar y bueno, hasta que me recuperé y jugué 6 meses acá en Lanús con el Bambino Veira, que él ya, antes de irme a Cruz Azul, él me quería llevar a Boca, pero me querían a préstamo y eso, y no, preferí ir a Cruz Azul. Había, y es lo que te digo yo, también pesó mucho que quería irme a otro lado Sí. por todo ese lío. Y bueno, y jugué en Lanús 6 meses y después me volví a- ¿Tuviste algún interés de equipos así grandes? Sí, siempre me hubiera gustado, sí. Boca me hubiera gustado mucho, pero sentí que en esa época la dirigencia no era como que me ninguneó. Yo era Ujú. joven, venía de Español y es como que sí me querían, pero no me valoraron realmente como yo me hubiera imaginado. Es más, me rebajaron un poco, porque yo venía de Español. Entonces, también eso jugó un poco de no ir. Porque también estaba el Bambino Veira en Boca en esa época, que después me lleva a Lanús después que me recupero. Uno quiere jugar, sí, siempre, pero también el proyecto te tiene que interesar, porque siempre el jugador busca mejorar, ser protagonista, mejorar. Vivimos de eso, bueno, yo vivía de eso, eh, y el proyecto para mí era muy importante. ¿A qué apuntabas? Si Ujú. apuntabas a un equipo muy tranqui así para... No, no te interesa tanto porque uno se vende jugando y cuando jugás en un equipo de mitad de tabla para abajo no te cotizás como para seguir creciendo. Pero bueno, el fútbol es así, a veces vos jugás en equipo donde estás en mitad de tabla para abajo y sin embargo hay un técnico que le gusta cómo jugás y te ve que estás sufriendo ahí y te lleva a otro lado. Pero en esa época que sos chico, uno ve el proyecto y ve el progresar, entonces es lo que uno busca y quiere. Hoy lo veo muy distinto, mucho más estudiado, se trabaja muy distinto, hoy se trabaja todo con pelota, todo explosivo, todo rápido, no. Está muy físico, pero con pelota, que es mucho mejor a lo que antes. Antes teníamos la pretemporada y los primeros partidos no salían bien muchas veces porque estábamos todavía duros de la pretemporada. Entonces vos vienen de pretemporada y vos ves un segundo partido y están jugando bárbaro. Eso cambió mucho, el estudio de cómo encarar una pretemporada y por eso se juegan cada vez más partidos, porque no necesitas tanto tiempo para estar bien futbolísticamente. A mí me pasó que yo acá terminé jugando en una categoría más baja y no tenés ya ese proyecto de crecimiento. Los chicos nuevos, te agarra un chico de 18 cuando tenés 34, 35, pero por eso es lo que te digo yo, en mi época el entrenamiento era distinto, porque ahora a 34 años yo podría haber jugado, pero hasta los 38 como están jugando todos, te desgastaba físicamente, entonces no rendías como rinde ahora uno de 38, 37, 35, está en una edad muy buena para jugar. Y bueno, todo eso te va replanteando qué hacer, ya no soy el mismo, y cuando no lo disfrutás ya está. Se va viendo y se va pensando, no es así de un día para otro, no es fácil. Imagínate que con 34 años jubilarte no es Ujú. nada fácil.
empresa de carpintería, porque mi papá era carpintero y desde chiquito yo ayudaba a mi papá, así que aprendí el oficio y ahora tengo, bueno, mi propia carpintería. Estuve en el fútbol, seguí en el fútbol, después estuve con el Negro Almirón, ayudante de campo en Defensa y Justicia con él. Soy técnico recibido de AFA, eh, pero el ambiente del fútbol no me está gustando. Después acá en Argentina vos no ganás 3 partidos, empatás uno y te quieren echar. O sea, es muy inestable, no te dejan trabajar, no tenés opción Mi idea, a mí me gusta el buen juego. Bueno, todo esto cambió ahora. Yo te estoy hablando de hace 9 años atrás, no más, 12, 15 años atrás, 12. No se jugaba como se juega ahora. Claro. Quieren salir jugando, y eso es lo que me gustaba a mí, como hacíamos en Cruz Azul. Ese estilo de juego es el que me gusta. Y acá no lo podías plantear porque necesitabas resultados ya. Y todo eso lleva un proceso y un trabajo. Entonces, eso me cansó también. Yo tenía un proyecto sobre cómo el Negro Almirón juega, porque me gusta, por eso me llevó él también y estuve con él en Defensa y Justicia, porque teníamos la misma idea. Pero bueno, después él se fue a México a dirigir y bueno, ahí yo ya me quedé con mi familia acá, le dije que me quedaba acá, que no iba. Y así dejé todo el tema de fútbol. Sí miro mucho fútbol, me gusta mucho el fútbol inglés. El fútbol inglés lo veo todos los fines de semana veo, me gusta como el estilo de juego, todo. Y después sigo mirando así, pero no tan metido. Me defraudó todo eso, todo el tema de, de cómo se maneja todo. Ahora hay mucho lío con las apuestas. Sí, también Te enterás que hay imagino, jugadores que hacen cosas para el tema de las apuestas y ya no podés manejar nada, ya está. claro. Los que están y están bien, o sea que son técnicos, ya su vida está ahí. Pero yo formé mi vida por otro lado y vivo bien, tranquilo, sigo viendo a mis amigos, voy a jugar al fútbol todos los jueves, juego al pádel, tengo mis tiempos, mis horarios, lo manejo yo, me siento libre así. Y la última, si pudieras volver el tiempo atrás en todo lo que fue tu carrera, tu vida, ¿harías algo distinto o te quedarías con las decisiones que has tomado? Y ahora es más fácil ver Claro, en qué te con el diario del lunes. equivocaste o decisiones, y sí, me cambiaría algunas cosas, pero también en todo lo que me equivoqué me hizo aprender mucho. Así que no sé si lo cambiaría, porque capaz que no hubiera aprendido nada. Ujú. O sea, sentís que cada momento te hizo la persona que sos hoy, claramente. Claro, sí, sí, seguramente. A todos, a medida que va pasando el tiempo, nos va haciendo y vamos eligiendo qué ser, qué no ser. Y aparte, sí, sí, no. No sirve de nada arrepentirse ni sí acordarse en lo que se equivocó uno y no volver a repetirlo, nada más. Y si tuvieras que darle un consejo a los jugadores jóvenes que están por ahí empezando su carrera, Le diría que trabajen con humildad, que sean constantes, que nunca bajen los brazos, que las equivocaciones son el aprendizaje. No, cuando acertás uno se olvida rápido, pero cuando uno se equivoca queda grabado. O sea que se aprende más siempre de las equivocaciones y que siempre nos vamos a equivocar, siendo súper profesionales y siendo amateurs, que tienen que corregir y ser constantes, nada más. perfecto. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento y la posibilidad de que hayamos tenido esta charla para Vamos Azul. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Hacía muchísimos años que no hablaba así del tema de fútbol de Cruz Azul. Y siempre lo llevo en el corazón a Cruz Azul, siempre, porque la alegría que me dio fue inmensa, como la alegría que le dimos a toda la afición también me imagino que habrá sido inmensa.
Y bueno, saludos a todos los de Cruz Azul y espero que salgan campeones pronto de vuelta, porque pertenecer a un club de ese calibre grande siempre es bueno que tengan muchos campeonatos y bueno, que tengan mucha suerte y felicidades a todos.